them. Okay, so today I am going to explain you the exploration of the platform first before explaining the main topic. So, bueno, como les dije anteriormente, voy a explicar primero lo que es la exploración de la plataforma con respecto al envío de evidencias y, bueno, lo básico de la plataforma como tal. Tenemos primeramente los anuncios, donde semanalmente vamos a estar encontrando información sobre las actividades que se van a estar desarrollando durante la semana y también las webconferencias que se van a realizar, sobre qué va a tratar, y también el enlace de ingreso. Luego tendremos el cronograma, donde también encontraremos las actividades a desarrollar con sus respectivas fechas y la fecha límite de entrega de las actividades, que es hasta el 27 de noviembre. Estas actividades o estas evidencias están por fechas, sin embargo, ellas están 24/7 disponibles para cuando ustedes requieran el ingreso, requieran presentar cualquiera de estas actividades, así ya se haya pasado de la fecha de finalización. Lo único que hay que tener en cuenta es que solamente hasta el 27 de noviembre se van a recibir estas evidencias. Luego vamos a encontrar lo que son las actividades iniciales. Tenemos el foro social. Aquí en el foro social vamos a hacer nuestra presentación personal y cuáles son las expectativas que tengo del curso. El foro social no es calificable, simplemente para presentarnos con nuestros compañeros. Y también tenemos el diagnóstico previo, que es para mirar que si usted se evalúe con qué nivel ingresa. Y finalmente tenemos el envío del documento de identidad, que este pues es requerido para la certificación de este curso. Entonces damos clic en agregar entrega y aquí arrastramos el documento en PDF. Esperamos a que cargue y le damos en guardar y luego en enviar. Hay otra opción también que podemos hacer, agregar entrega. Le damos clic aquí donde está que aparece un archivo, Choose File. Escogemos el archivo, en este caso pues que sea el documento de identidad. Subir archivo, le damos en guardar y en enviar. Entonces, dentro de las actividades iniciales, podemos realizar la presentación del foro, que no es calificable, y el envío del documento de identidad, que este sí es calificable y es obligatorio para la certificación del nivel. Ahora bien, tenemos las sesiones en línea, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar las fechas, la hora y el link de ingreso para las sesiones. Y también vamos a encontrar las grabaciones, sesiones en línea. Una vez terminada la sesión, hasta máximo de 24 horas vamos a encontrar el link de la grabación. Bueno, y por último tenemos la actividad de aprendizaje guía. Aquí debo tener en cuenta tres cosas. Vamos a encontrar tres aspectos importantes. El primero es la guía de aprendizaje, que es donde vamos a encontrar todas las evidencias, cuáles son los lineamientos. Esta la vimos la semana pasada. Y de aquí encontramos todas las evidencias y los lineamientos que hay que tener en cuenta.
Vamos a encontrar también algo que es muy importante y muy útil, que son los componentes formativos. Los componentes formativos nos van a ayudar a comprender de una mejor manera los contenidos de cada temática. Nos van a ayudar con cada temática. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a encontrar, dice the simple present tense function. Vamos a encontrar la pronunciación. Vamos a encontrar actividades para poder desarrollar, y para finalizar encontramos una actividad didáctica. Tenemos también los adjetivos cualificativos, que son los comparativos, y que son los superlativos. Vamos a encontrar un glosario y también un material de apoyo complementario. Entonces, con respecto al tema que queramos reforzar, entonces, por ejemplo, si yo quiero reforzar sobre los comparativos, simplemente doy clic acá y me va a llevar a un video explicativo, o puede ser un artículo. Bueno, aquí está discriminado lo que vamos a encontrar. ¿Listo? También tenemos el material descargable y el glosario, como lo mencioné anteriormente. Entonces, una vez hayamos revisado los componentes formativos, por cada componente formativo voy a encontrar una forma de ser evaluado ese tema. Entonces, por ejemplo, en este primer componente formativo se va a evaluar lo que es los comparativos y los superlativos. Tenemos este otro componente, Would you forgive me? Donde se va a evaluar lo que son los verbos modales, que es a través de este foro. Y por último, tenemos el componente formativo Things I am going to do, y pues va a ser evaluado de dos maneras. Entonces, la semana pasada trabajamos lo que fue los verbos modales, y ustedes debían haber participado, bueno, luego de que se restableciera la plataforma, colocar sus aportes aquí en este foro de mis próximas vacaciones. Entonces ingresamos, damos clic en añadir un nuevo tema de debate, colocamos un título a nuestro debate, y aquí colocamos el cuerpo o la evidencia de mis, bueno, de mi evidencia o de mi actividad, valga la aclaración, ¿sí? Y, por ejemplo, el día de hoy vamos a mirar el primer componente formativo, que es la presentación de este test. Este test está evaluando lo que es reading and listening. Me voy a devolver un momentico. Cada una de estas actividades o de estas evidencias evalúa una habilidad. Entonces, en esta, por ejemplo, en el test, está evaluando lo que es reading and listening. Lo que es en el foro y en esta presentación de mi nuevo proyecto, se evalúa el writing, y por último, a través del video, se evalúa el speaking. En ese orden de ideas, ustedes deben tener todas estas evidencias en aprobado para poder certificarse de este nivel. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o alguna duda? Gracias, Alberto. Ok, listo. Gracias, Ángela. Bueno, ahora, entrando un poco más en materia, vamos a revisar lo que es el test EDW5. Aquí ustedes van a tener dos oportunidades para realizar este test, y van a tener una hora para poder presentarlo. El mínimo para pasar son 70 puntos. Entonces le damos en Attempt Quiz, Start Attempt, y vamos a encontrar 5 módulos. En el primer módulo
vamos a colocar, dependiendo de la oración, el respectivo comparativo o superlativo, ¿sí? En el segundo módulo vamos a encontrar unas preguntas, ¿cierto? Donde vamos a elegir la respuesta apropiada. Entonces, por ejemplo, who is taller between the giraffe and the fox? ¿Quién es más alto entre la jirafa y el zorro? Entonces aquí vamos a buscar la respuesta apropiada. Entonces, the giraffe is taller than the fox o the fox is taller than the giraffe. Entonces, la que ustedes crean que sea la respuesta correcta, pues la van a elegir. En el módulo número 3 tenemos un listening y de acuerdo a ese listening vamos a colocar si es falso o verdadero. Seguimos con seleccione el adjetivo apropiado. Puede ser superlativo o comparativo. Entonces, de acuerdo pues a la oración, al texto, pues ustedes van a escoger el adjetivo que más se acomode a la oración. Y por último, tenemos nuevamente un audio donde ustedes van a escribir en estos espacios en blanco la palabra que ustedes escuchen. Una vez finalicemos, le damos en Finish Attempt y acá debe decir respuesta guardada. Cuando acá ya en el status diga respuesta guardada, entonces ya le damos a dar en Submit All and Finish. Entonces, para las personas que aún no hayan ingresado a realizar el foro, entonces les recomiendo entrar en sesiones en línea y aquí en este link que dice el de noviembre 1, ahí vamos a acceder a la grabación. Ahorita les hago el cambio porque esta grabación pertenece a la ACAD. Y ahí van a encontrar la explicación y el uso de los verbos modales. O si no, pueden ingresar acá al componente formativo y estudiar acá y luego sí realizar la actividad. ¿Listo? Any questions? Aquí tenemos el uso de cada uno de los verbos modales, del can, del could, del should, del may, del might, absolutamente todo. Entonces ahí no hay excusas para no hacerlo. So, did you have any questions? No? Okay. So, now we are going to watch a little video about what is comparative and superlative. But before of watching the video, I want to know if you know the use of the adjective or what is the meaning of an adjective. You can do it in Spanish if you want or in English. What is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? This is a question from the elementary school. Es una palabra que se usa para describir una característica. That's correct, Ángela. Es un adjetivo, es una palabra que cualifica, modifica al sustantivo para darle una característica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de modificar al sustantivo, es todo aquello que podemos decir de algo o de alguien, ¿sí? Entonces yo puedo decir que un gato es bonito, es feo, es alto, es gordo, es flaco,
es tierno y de ahí para allá lo que queramos mencionar, el color, absolutamente todo. Cuando hablamos de una persona, lo podemos utilizar para describirlo físicamente y también podemos añadir estados emocionales. También podemos utilizarlo como adjetivo porque está modificando el sustantivo. Ok, so, bueno, teniendo claro qué es un adjetivo, now we are going to watch the following video. Adjectives. Remember that adjectives are words that describe nouns. There are positive adjectives that describe one thing, comparative adjectives that compare two things, and superlative adjectives that compare three or more things. Positive adjectives describe only one thing, like when I say Molly is a nice girl. The most common way is to add ER to the adjective when we're comparing two things, or add EST when we're comparing three or more things. When it's a comparative adjective, which means it's comparing two things, I add ER. So I would say Amy is taller than Susan. Here, since I'm comparing two skateboards, I can say he has a bigger skateboard. If I was only talking about one skateboard, I would describe it by saying, I have a big skateboard or he has a big skateboard. Superlative means comparing three or more things. So I can say, Tyler has the longest hair. In here, I added EST to the adjective long. Here, since I'm comparing three cars, I can say Jack has the fastest car. Hold on. Just like most rules in English, this one has an exception too. The first exception is that when an adjective is more than 3 syllables, we add more or most. For example, I can say she is more responsible than her younger sister. I don't say responsibler because it's 4 syllables. So instead, I add more to the adjective. The second exception is that some words simply don't follow any rules at all. For example, when comparing the adjective good, I don't say gooder, I say better or best. When comparing the adjective bad, I say worse or worst. Great! Now you know the difference between comparative and superlative adjectives and how to use them in your sentences. Thanks for watching! Okay, Communication. It is used every day. okay. As we saw in the video, there are two kind of ways to use the adjective. So one of them is the comparative form. What is a comparative sentence? It is used, as its name said, to compare two or more things or people or persons. You have to consider the adjective. So, sorry. When you want to compare, you have to take into account some rules. First, if the verb has just one syllable, syllables, you have to double the last letter and then add a ERT.
For example, hat. We double the last letter and we add ER. Hotter. For example, Cali is hotter than Popayán, for example. In this case, you have to use than because it is mandatory for comparative sentences. Entonces, en esta primera regla nos dice que si tiene una sola sílaba, ¿cierto? Vamos a doblar la última letra y le vamos a añadir ER, perdón. Entonces, Cali es más caliente que Popayán, ¿cierto? En este caso, debemos utilizar than, que significa que en español. Si la oración comparativa no lleva el than, está mal, ¿sí? Siempre, siempre, siempre debe llevar la palabra than porque significa que. Es la palabra que está comparando. Este más que encontramos acá es esta R que nosotros añadimos en nuestra oración. Entonces, Cali is hotter, este ER significa más, than, mire que aquí ya está el que, Popayán. ¿Sí? La segunda regla nos dice que si tiene dos golpes de voz, entonces le vamos a añadir ER al verbo. Entonces, utilizamos la palabra tall, ¿cierto? Entonces, digamos que María es más alta que Juan. Entonces, voy a decir, María is taller than Juan. Entonces, observemos que aquí volvemos a utilizar la ER y también utilizamos el than, que significa que. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Todo está bien, gracias. Okay, perfect. It is better to explain in Spanish or in English? Or both are okay? Me parece que las dos formas sería correcto. Okay. Okay. So, next one. The third one, the third rule says that if the adjective is longer than 3 syllables, so you have to use more and than. For example, the adjective expensive. What is expensive? Costoso o caro, ¿cierto? Bueno, ¿cómo podríamos utilizar en una oración esta palabra? ¿Cómo? Bueno, primero digamos la oración en español y luego la traducimos todos. ¿Puedo? Yes, of course. El carro rojo es más caro que el azul, por decir algo. Es más caro que el azul. Bueno, entonces en este caso sería the red car
is more expensive than the red one. Blue one. The blue one, ¿cierto? Entonces, el carro rojo es más costoso que el carro azul. En este caso, utilizamos one, the blue one. Este one está refiriéndose al carro porque estamos hablando de un solo objeto dentro de una misma oración. Entonces, para no decir the red car is more expensive than the blue car, que también está bien gramaticalmente, podemos hacer el cambio por decir el blue one, que en español sería el carro rojo es más costoso que el azul. Diríamos como eso mismo en español, omitiendo al carro en español, pero en inglés podemos colocarle el one. Esto simplemente lo podemos utilizar cuando dentro de una misma oración se está hablando de un mismo objeto. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, tenemos las tres reglas que son la primera, que si tiene un solo golpe de voz, entonces le duplicamos la última letra y le agregamos ER. La segunda, que si tiene dos golpes de voz, entonces le agregamos ER. Y el último es que si tiene más de 3 golpes de voz, entonces utilizamos el more, ¿ok? Listo. Ahora bien, hay ciertos ciertos adjetivos irregulares. Irregular adjective. ¿Qué nos quiere decir estos verbos irregulares? Que no voy a colocarlos. Entonces, por ejemplo, en el caso de good, que no va a ser gooder, ¿cierto? Sino que sería como. Better, ¿cierto? Es mejor que. Entonces yo puedo decir, mi computador, por ejemplo, es mejor que el suyo, por ejemplo. Entonces, en este caso diría, my computer is better than yours. ¿Cierto? My computer is better than yours. Entonces, mire que acá no cumple con ninguna de las tres reglas que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque son adjetivos irregulares. Tenemos otro adjetivo que es bad, que es malo. En este caso no sería ni badder, ni more badder, sino que sería worse, que sería peor que. ¿Sí? Entonces, a ver cómo sería un ejemplo de peor. Puede ser en español o en inglés. Podríamos decir así, por ejemplo, el calor es peor que el frío. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? El calor, no sé, bueno, Puede ser the warm climate. worse, is worse, Is worse. worse. Ajá. What, than, Than.
Is o Cold sería cold. cold, sí. Y aquí, mire que estos son sinónimos. Climate and weather significan lo mismo, solo que uno es americano y el otro es británico. Ahí estoy así, para que nos aprendamos esas dos palabritas. The warm climate is worse than cold weather. Bueno, entonces observemos aquí que tampoco aplica para ninguno y no nos olvidemos del than. Súper, súper importante. Bueno, tenemos far. ¿Qué es far? ¿Lejos? Yeah, that's correct. Lejos. Y en este caso sería farther, ¿sí? O podemos encontrarlo también como farther, con A y con U. ¿Cuál es la diferencia? La misma explicación que les acabo de decir con climate and weather. Uno es americano y el otro es británico. Entonces, podemos utilizar los dos. Farther con U o farther con A. De pronto, si los ven, ¿qué tal? Digan, uy, no, pero la profe me la enseñó con A o la profe me la enseñó con U y así no era. Pero, bueno, ahí lo tenemos. ¿Listo? Any questions? ¿No? ¿No tenemos preguntas? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a colocarles aquí las oraciones. My sister is, voy a colocar aquí, me. Tenemos como adjetivo smart, que es inteligente. A ver cuánto sabemos. 1, 2, 3 and 4. Bueno, voy a colocar 4 oraciones. This dress is that one. Aquí el comparativo sería fashionable. Tenemos la siguiente. This restaurant. Ahí vayan escogiendo unita. Has. En este caso sería taste. Y por último, the movie was, I expect. En este caso, el verbo sería fun. Bueno, entonces, yo creo que la primera, yo creo que está muy fácil a las anteriores. Bueno, voy a añadir un if. She is her brother. Y en este caso, el adjetivo sería outgoing. Yo voy a hacer la primera. Entonces, my sister is smart, ¿cierto? Inteligente que yo. Entonces, aquí sería, my sister is smarter than me. My sister is smarter than me.
Hace falta una R, con razón. Me salía mal. My sister is smarter than me. ¿Quién quiere hacer la de this dress? ¿Quién dijo yo? Ok, Alberto, please. Alberto. Espera. This dress is fashionable. That one. This dress, sorry, is This dress is fashionable. That one. ¿Nos hace falta algo? Sí, profe. La R que falta aquí. Aquí una R. Y Ok, ¿Cómo tú pronuncias ese adjetivo, Alberto? fashionable. No. ¿Qué nos dice esta reglita? Ah, Les voy a no. les voy a enseñar un truquito de cómo me aprendí yo el uso de estas. Por lo general, cuando es un solo golpe de dos, no tiene más de 3 letras. O sea, por lo general, si ustedes buscan todos los adjetivos en un 90%, los que se duplican no tienen más de 3 letras. Cuando hablamos de dos golpes de voz, el adjetivo no pasa más de 5 letras. Por ejemplo, tall, cold, cheap, ¿sí? Y para utilizar el more debe tener más de 6 o 7 letras. A mí me funcionó para aprendérmelos así. Ustedes, pues de pronto les puede servir. Entonces, Alberto, sí. Esta palabra fashionable es una palabra supremamente larga. Entonces, si vamos a contar, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 letras. Pues, faltaría more, ¿cierto? Entonces, en este caso, sería more. This dress is more fashionable than that one. One. Ok, gracias. Okay, perfect. Next one. Ángela o Karen o José. Bueno, dedocracia. Ángela. Please, this one. Profe, Ángela. this restaurant has taster. Taste, No tastier. sé, si solo pegaría la R. Taste, así. Taster. Sí, Food, sí, sí. that one. Yeah, that's correct. Than that one. Yeah, that's correct. This restaurant has tastier food than that one. Perfect. Jose. The next one, the movie. Okay, entonces. Bueno, yes, of course. The movie was funnier than I expected. That movie was Funnier
Funner. ¿Así? Sí. Ajá. ¿Qué nos falta? Than. Ok. Than's I expect. Bueno, te voy a hacer un spoiler aquí con la regla 1. Yes. Hay que agregarle la. Como les dije anteriormente, mira que podemos basarnos que tienen 3, mira que esta también tiene 3. Entonces las que sean así, les vamos Funner. a duplicar. Ajá. The movie was funnier than I expected. Esa id expected. Very good. Y tenemos por último a Ángela. Profe, ¿Cómo nos quedaría ese outgoing? she is more outgoing than her brother. Excellent. She is more outgoing than her brother. Ok, bueno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Está todo claro? En la parte de los comparativos. ¿It is okay? Okay. Yes, teacher. Okay, perfect. Now, we are going to watch the superlative. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de los superlativos? Es algo muy superior en el extremo, ¿no? Superior al adjetivo superior. Yeah, that's correct. Haciendo la diferencia o la comparación con los comparativos, el objetivo del comparative es comparar un objeto con otro. Sin embargo, en los superlativos nos ocurre algo totalmente diferente porque en los superlativos es algo mayor que todos los demás, ¿sí? Entonces, para ello debemos también tener en cuenta ciertas reglitas. Las reglas son muy similares, ¿cierto? Pero nos cambian varias cositas. Entonces, por ejemplo, in the first one, igual, un solo golpe de voz o 3 reglitas, le vamos a agregar, ya es la EST. Disculpen. Le vamos a agregar, ya es la EST. En el anterior estábamos agregando ER, pero en este caso, en los superlativos, vamos a utilizar EST. For example, el adjetivo big. What is big? Grande, ¿cierto? Entonces, me disculpan la intromisión. Por ejemplo, ¿quién será el más alto de aquí? Yo, por ejemplo, soy bajita, mido apenas 1,60. ¿Cuánto mides tú, Alberto? Más o menos. ¿Quién mide más de 1,80? Bueno, digamos que Ángela mide 1,80. Entonces yo voy a decir, Ángela es la más alta de la clase. Entonces mire que ella es la más de todos. Ahí es donde nosotros utilizamos los superlativos. Entonces, por ejemplo, Ángela is taller, perdón, is the tallest
in the class. ¿Qué vemos aquí de diferente? Primero, que estamos utilizando la EST, ¿cierto? Y segundo, observemos que aquí utilizamos el de. Iba a utilizar el big, pero bueno, quería dar un ejemplo que me entendieran un poco mejor y por eso utilicé aquí el tall. Ahora sí, utilizando el big, ¿cuál es el animal más grande? La ballena azul. Yeah. How do you say that in English? ¿Cómo digo ballena? Ustedes no tienen hijos que les colocan esa canción que dice Wow, no sé cómo se pronuncia. Con whale. Yeah. Blue whale. La ballena azul. Is the biggest animal in the world. Mire, la ballena azul es la más grande del mundo. Entonces, observemos que cuando tiene 3 letras o cuando tiene un solo golpe de voz, utilizamos el de, le duplicamos la última letra y le agregamos EST. Ese EST me está indicando que estamos hablando de un superlativo. Ok, tenemos la segunda reglita, que al igual que la anterior nos dice que si tiene 2 golpes de voz o, como les mencioné, no mayor a 5 letras. En este caso, le vamos a agregar EST normal, sin duplicarle el anterior. Entonces, utilicemos el adjetivo cheap. What is cheap? Es un sinónimo de expensive. barato. Barato, that's correct. ¿Cómo podríamos utilizar una oración con barato? Este reloj es el más barato. Yeah. Este reloj es el más barato. Listo. Entonces, this watch is the cheap. Aquí le agregamos la EST. In this store. Este reloj es el más barato en esta tienda, ¿cierto? Porque pues debemos mencionar, es el más barato ¿de dónde? Si de la ciudad, de mi casa, o sea, hay que complementar ahí la oración. ¿Listo? Y tenemos la última regla que nos dicen que si tiene más de 3 golpes de voz o, como les mencioné de pronto, más de 6 letras. En este caso, le voy a añadir the most, el más, ¿sí? Entonces, tenemos beautiful. El más o la más bonita. ¿Quién creen ustedes así como de actrices que sea como la más bonita? ¿Quién creen para ustedes, no? O alguna cantante o alguna ciudad. ¿Cuál creen ustedes que sea la ciudad más bonita de Colombia?
o de su departamento. Bueno, hay muchas, pero pues para mí Cali es la más bonita. Ok, entonces podemos decir, Cali is the most beautiful city in Colombia. Vamos a colocar de acuerdo a Oscar para que, according to Oscar. Perdón, de Alberto. Me disculpan, he tenido clases toda la tarde, ya creo que tengo revuelto mi inglés en mi cabeza, lo siento. Entonces, Cali is the most beautiful city in Colombia. Entonces, observemos nuevamente que aquí tenemos el the most. Al beautiful lo dejamos quieto y no le agregamos nada. Entonces, no nos vayamos a confundir con esta información. ¿Cómo identificamos que es comparativo o superlativo? Primero, en los comparativos siempre voy a utilizar el than. O sea, si no está el than, la oración está mal. Y acá, en los comparativos, siempre voy a utilizar ER más el than. Caso contrario, que en los superlativos yo utilizo la EST y también debo tener en cuenta el artículo de. Para todos voy a utilizar de. Entonces, the blue whale is the biggest animal in the world, or the most beautiful city in Colombia is Cali. ¿Sí? Esas son como las cositas que debemos tener en cuenta. No olvidemos también que para estos también pues tenemos nuestros verbos, nuestros adjetivos irregulares. Tenemos good, tenemos bad y tenemos far. ¿Cómo sería el adjetivo para este? Si el anterior es worse, para este, ¿cuál sería? Best. En este caso sería the best, ajá, como cuando decimos the best football player is, el mejor jugador es, entonces aquí utilizamos el the best. The bad, bad, ¿cuál sería para bad? The worst, ¿sí? El otro es worse con SE y este va con ST. Mire que cambia una palabrita. Y para far, ¿cuál sería? El anterior era, perdón, The Fortune. far. ¿Cómo quedaría? ¿Sí? No. ¿Cómo era? Bueno, el T también. A ver, ¿quién me dice? Factur o factor. ¿Cómo lo escribiría? ¿Cómo me lo...? ER o UR. F, S, Fasto. P. Fast. ¿así? Sí, faster. UR. Faster. Pero en este caso, faster ya sería... En este caso ya sería comparativo. Ah, ¿No? ¿No? no. ¿Nadie? Bueno, entonces en ese caso
Hasta a mí se me olvidó. No, mentira. En ese caso, denme un segundo porque de verdad, fast. Faster. Fastest. En este caso, sí. Fastest. En este caso, sí sería así. Bueno, ya lo acabo de buscar para contrarrestarlo y sí. Fastest. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Comentarios? Ahí está claro. Ok. Bueno, aquí los voy a corroborar. Es farm. Esta es la correcta. La anterior es del verbo fast, que es rápido. Entonces, en ese caso, sí es fastest. ¿Listo? Me perdonan acá hay la confusión. Esta es la correcta para este. Bueno, vamos a hacer una práctica para poder afianzar un poco más con respecto a este tema. Bueno, entonces aquí tenemos unos ejercicios. Entonces dice, fill in the correct form of the words in brackets, comparative o superlative. Entonces este primero, ¿cómo quedaría? This flower is beautiful than that one. En ese caso, ¿sería superlativo o comparativo? Es comparativo. Yeah, that is correct. ¿Por qué? Porque tiene el than. ¿Cómo quedaría esta oración, Alberto? Vamos a ver. This flower is beautiful. Es more beautiful More beautiful, muy bien. than that one. That's correct. This flower is more beautiful than that one. Muy bien. ¿Cómo nos quedaría esta segunda oración? This is the interesting book I have ever read. This is the interesting book I have ever read. Este es el libro interesante que yo haya leído. Entonces, primero debemos identificar si es superlativo o comparativo. Es superlativo. Ok. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Yeah, this is the most interesting book I have ever read. Red, that's correct. Excelente. Bueno, vamos con la número 4. Non-smokers usually live long than smokers. ¿Cómo nos quedaría esa oración? Non-smokers usually die longer than smokers. Ya. Los no fumadores usualmente viven más que los fumadores. That's correct. Which is the dangerous animal in the world? The most dangerous, Yeah. which is the most dangerous animal in the world. Which, pero ¿verdad? El de most ya está acá, perdón. El de ya estaba. Which is the most dangerous animal in the world? A holiday by the sea is good than a holiday in the mountains.
Ese es un superlativo irregular. ¿Cuál es el superlativo o el comparativo para good? The best. Pero esa oración es de superlativo o comparativo. Es comparativo porque tiene dan. Yeah, Better. that's correct. Entonces, ¿cómo quedaría? A holiday by the sea is better than a holiday in the mountains. Yeah, that's correct. It is strange, but often a cock is expensive than a beer. A coke. It is strange, but often a coke is expensive than a beer. It is strange, but often a Coke is more expensive than a beer. Yeah, that's correct. It's more expensive than a beer. Who is the rich woman on earth? Who is the richer woman on earth? La D. Ya está. Bueno, ahí le entendí. Richer o es richer o richest. Richer. Eric. No. Richest. Yeah, it's richest porque es superlativo. Who is the richest woman on earth? The weather this summer is even bad than last summer. ¿Cómo nos quedaría esa oración? The weather this summer is even worse than last summer. Yeah, that's correct. And the last one. ¿Cómo nos quedaría la última? He was the clever thief of all. He was Ajá. the cleverest thief of all. He was the cleverest thief Yeah. of all. Oh. Muy bien. Excelente. Uy. Cleverest. Sí, fue mi error. Yo lo coloqué mal. Ok. Bueno, any questions? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Bueno, vamos a hacer la última actividad. Vamos a escoger, van a prender los micrófonos porque no estoy mirando si alzan la manito, entonces pueden encenderlo o se van rotando. Y vamos a responder cuál es el adjetivo o superlativo correcto. Entonces, por ejemplo, tenemos esta primera. What is the superlative form of fast? The fastest, farther than, the fastest, faster than, o ninguna de las anteriores. Yeah. A, B, A. Ahí. ¿Seguros? A ver. Acuérdense de las reglitas. No. Sí. Letter C. Sí. ¿Los demás están de acuerdo?
Okay, letter C. Very good. Okay, next one. What is the comparative form of new? The new were, the new worst, newer than, newer than, the newest, o ninguna. La D. D. ABCD. B, D. D. Ok. ¿Los demás estamos de acuerdo? ¿No sería la C? La C. Es el comparativo, ¿no? ¿Qué debe llevar el comparativo? Dan. Than, exactamente. Entonces descartamos letter E. Muy bien. Vamos con number 3. What is the comparative form of angry? Recuerden, es los comparativos. Angrier than, the angrier than. Bueno, ¿cuál de A, B, C, D, E o F? C. Letter C. Ok, letter C. No. Porque tenía el D. Y el D es para superlativos. What is the superlative form of thin? De delgado. Superlativos. The thinnest. The thinner. Thinniest. The thinnest. The most thin. And none. D. Letter B. Letter D. Se le duplica. Ok. No. Sí, de acuerdo. Sí. Ok. Bueno, ¿por cuál nos decidimos? La A, D. B. D. ABCD. Very good. Muy bien. What is the superlative and comparative form of funny? Para el verbo divertirse. Ah, Letter A, the funniest and funnier than. Okay. No. Letter B was the correct answer. Bueno, what is the superlative and comparative form of hot? Superlativo y comparativo. Ninguna de las anteriores. La E, la D, la A, B, C. Bueno, si no me equivoco, es la D. ABCD. Letter D. The author, the hoster. Ok. ¿Qué lleva el comparativo? Dan. Dan. Y la letter D no la tiene. Allá. Entonces, ¿La B? E de elefante. Letter E. digo yo, el elefante, sí. Así.
¿Sí? Sí, L de elefante. Muy bien, excelente. Y tenemos la última. What is the superlative and comparative form of good? D. Letter D. Very good. La de arriba le faltaba una T a better. Ok, excelente. No sé si tengan alguna pregunta, si tenga alguna duda, si quedó claro el tema y la actividad que nos toca realizar. Todo está más claro. Gracias. Okay, perfect. Thank you, Angela. Bueno, thanks for being here today. Remember that in this week, you have to participate in the forum if you haven't yet, and to present the test, okay? Don't worry, Jose. Thank you, and see you next week. Bye-bye. Bye bye. Thank you. Thank you, teacher. Bye.